En este vídeo vamos a tratar el tema de la ansiedad. La ansiedad es una respuesta neurofisiológica del cuerpo natural, adaptativa y que nos ayuda a enfrentarnos a situaciones que pueden resultar amenazantes. El problema con el que creo que nos encontramos actualmente es que la mayor parte de las situaciones a las que nos enfrentamos en nuestro día a día las interpretamos como incertidumbre y por lo tanto como amenaza, y no tanto las interpretamos como un reto. Creemos que no tenemos los suficientes recursos personales como para poder salir airosos de esa situación y por lo tanto se nos produce miedo, preocupación o pensamientos negativos que nos generan ese estado de ansiedad. Todo el mundo tiene ansiedad, es algo, como digo, natural en nuestro organismo. El problema está cuando esa ansiedad es o muy frecuente o muy intensa. Es entonces cuando deriva en trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad principales son las fobias, que puede ser la fobia específica, o las fobias sociales, puede ser el trastorno de pánico con agorafobia, luego está también el trastorno de ansiedad generalizado y también el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, pues hay un tipo de ansiedad que no pertenece tanto a los trastornos, puede ser por ejemplo el caso de la ansiedad flotante o la ansiedad difusa, que es ese estado de incertidumbre que nos produce miedo ante posibles situaciones que no sabemos muy bien cómo encarar o si vamos a ser capaces de encarar. La ansiedad y el estrés, que también se habla mucho de ello, no son lo mismo. Ya haré otro vídeo en el que aprenderemos la diferencia entre ansiedad y estrés, porque comparten los síntomas, pero no son lo mismo. Normalmente el estrés tiene una causa reconocible que podemos reconocer, normalmente suele ser externa, tiene otro tipo de duraciones y otro tipo de enfoque o tratamiento. Los síntomas físicos de la ansiedad que tenemos que aprender a reconocer son, por ejemplo, tenemos taquicardias o palpitaciones, que no son lo mismo. La palpitación es cuando tú tienes la sensación de latidos muy fuertes en tu pecho, mientras que la taquicardia es el ritmo acelerado. Luego tenemos también síntomas digestivos, como puede ser hinchazón del estómago o dolor de tripa o ardor o falta de saliva, tenemos la boca muy seca. También se da sensación de ahogo, de falta de aire, depresión en el pecho. Esto se debe a la tensión muscular de los músculos intercostales que se aprietan y parece que te cuesta hinchar el pecho y coger aire. Luego están también los trastornos a nivel del sueño, como puede ser el insomnio, pero esto es por las rumiaciones y las preocupaciones que solemos tener y eso nos genera pues, situaciones de insomnio, de que estamos más ansiosos e inquietos. En el ámbito sexual, pues desde la disfunción eréctil en el hombre, la falta de lubricación en la mujer o la eyaculación precoz también en el hombre. Sin olvidar el deseo hipoactivo, o sea, la falta de deseo sexual. Y algo que se da mucho, sobre todo cuando estás sufriendo un ataque de pánico, los mareos, la inestabilidad y los dolores de cabeza. Muchas veces los dolores de cabeza pueden deberse a que presionamos mucho las mandíbulas, a esa tensión muscular, y otras veces, por ejemplo, cuando estás en pleno ataque de pánico, empiezas a hiperventilar y entonces lo que haces es meter mucho oxígeno y soltar poco dióxido. Entonces se produce, pues por así decirlo, un desequilibrio entre los gases del cuerpo que nos ayudan a estar equilibrados y estables y por lo tanto muchas veces pues te duele la cabeza y tienes esa sensación de mareo. Tenemos que aprender a identificar todos estos síntomas físicos. En cuanto a síntomas psicológicos, tenemos inquietud y agobio, tenemos sensación como de peligro, de amenaza, sentimos soledad, vacío, esto que está muy emparentado con el tema de la tristeza y la depresión, sentimos temor a no controlarnos o a no controlar la situación, falta de concentración, falta de atención, falta de memoria, podemos también tener pensamientos negativos sobre los otros, sospechas, celos y también bastante tendencia a recordar solo como las cosas negativas o ponerte a recordar y recapitular y te quedas solo con las partes malas y las negativas en vez de ver las buenas. Y luego tenemos por último pues los síntomas comportamentales, pues estás más irritable, generas muchos más conflictos, la queja, nos sentimos mucho más torpes y que coordinamos peor, pero todo esto, como digo, es perfectamente normal. Tenemos que ser capaces de detectar, de conocer y de detectar todos estos síntomas de la ansiedad. Y os voy a decir por qué, porque a continuación vamos a ver qué podemos hacer respecto a la ansiedad. Y entonces os voy a dar 4 principales pasos para poder mantenerla a raya. Lo primero que debemos hacer es entrenarnos en aceptar que existe la incertidumbre y que por lo tanto no tenemos que verlo siempre como una amenaza o como un posible daño potencial, sino como un posible reto que superar, como aprendiendo determinadas herramientas. Saliendo de la zona de confort es como uno madura y crece y ahora parece que estamos todos como muy echados para atrás y no nos vemos capaces, pues eso, de superar determinadas situaciones. El segundo paso es entrenarnos en reconocer
esos síntomas, como he dicho, físicos, psicológicos o comportamentales, conductuales, porque es la única manera de generarnos interiormente un termostato. Si nosotros podemos medir en qué punto está nuestra ansiedad, podemos saber pararla, podemos utilizar las herramientas que os voy a decir a continuación para dominarla, y es la única manera de mantenerla un poco chequeada y monitorizada. Tenemos que saber cómo funciona la ansiedad. En la ansiedad participan diferentes componentes del sistema nervioso. Por un lado está el sistema nervioso central, que es el cerebro el que nos regula, y luego tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se compone del sistema simpático, que es el acelerador de la respuesta que damos a la ansiedad, y luego está el sistema parasimpático, que es el freno. En la ansiedad, el sistema nervioso central envía una señal, como en plan, cuidado, aquí hay una amenaza. El sistema autónomo se pone a trabajar en ello y lanza al sistema simpático, que es el que suelta la adrenalina, suelta el cortisol, y nos ponemos enseguida en guardia y en alarma. Mientras que el sistema parasimpático es el que va a ir frenando. Entonces nos queda un pico y ahí llega el pico de ansiedad. Nosotros tendremos que utilizar las herramientas que os voy a decir a continuación en el paso 3. Cuando empieza a subir ese pico de ansiedad, nosotros empezamos a bajarlo antes de que siga subiendo. La ansiedad no sube infinito. La ansiedad, si llega a tocar un pico, pues tú colapsas, muchas veces se producen los síncopes, esto te quedas así. Entonces nosotros tenemos que evitar llegar ahí, pero no pasa nada. La ansiedad es una ola como cualquier emoción en el cuerpo que sube y luego baja. ¿Por qué? Porque al final el organismo se autorregula. Entonces nosotros tenemos que impedir llegar a ese pico con el paso 3. La herramienta que más a mano tienes para bajar la ansiedad es tu propia respiración. Tomar control de tu respiración es hacerte cargo de la situación. En principio lo que mejor funciona es la respiración diafragmática. La respiración diafragmática consta de inspirar, es decir, inhalar aire y llevarlo a la zona baja de tu vientre, al diafragma, debajo de las costillas. Contar e inflar. Primero se inflará esa parte baja y luego pasará a expandirse la caja torácica. Retienes 2 segundos y luego sueltas muy despacio. Lo ideal, por ejemplo, es inhalar en 4, aguantas 2 y luego expulsas en 8, en 7 o lo que puedas. Y repites y vas contando. Tienes que poner tu mente en el presente y contar. Plan de 1, 2, 3, 4 llenando, retienes 2, sueltas hasta que vacías y repites una y otra vez. Eso hará que tu respiración se autorregule, que tu mente se centre en las sensaciones corporales y en el conteo, y lentamente irá bajando poco a poco la ansiedad. La respiración diafragmática va a ser tu rescate. Muchas veces te dirás, no puedo, se me va, da igual, vuelves al presente y volvemos a aplicar. Esto se trata de entrenarlo, sobre todo cuando tienes ataques de pánico, pero lo puedes utilizar en cualquier momento, antes de dormir, los 5 minutos de descanso de la oficina, en cualquier momento, sentado, tumbado, en cualquier lugar puedes practicar la respiración profunda. Normalmente respiramos a nivel muy superficial y no ventilamos y no oxigenamos nuestro cuerpo, y es imprescindible para un buen funcionamiento. La respiración consciente te va a hacer sentir que estás al volante, estás, pues eso, con el pie en el acelerador y en el freno para tú poder modular. De igual modo, sería bueno implementar otro tipo de estrategias que no sean de tanto rescate, como puede ser practicar la relajación, practicar la meditación o, que ahora está tan de moda, el mindfulness, es decir, es la atención consciente de dónde estamos, qué estamos viendo y qué estamos percibiendo con nuestros cinco sentidos. Si estamos comiendo, qué saboreamos, qué estamos oliendo, qué estamos viendo, qué estamos tocando, porque al momento, instantáneamente, se nos trae al presente, y por lo tanto, si estamos en el presente, no estamos dentro de nuestra cabeza, que es en donde se sitúa nuestra ansiedad. La ansiedad se nutre mucho de las preocupaciones y de los pensamientos negativos e interpretaciones que hacemos de nuestro entorno. Igualmente, pues tenemos que implementar determinados hábitos que nos mantengan limpios de ansiedad. Igual que tú de vez en cuando quitas el polvo de tu casa, pues esto es igual. Polvo siempre va a haber, es decir, un pequeño nivel de ansiedad siempre va a haber, porque está bien que estemos alerta para poder responder al mundo. El mundo no es de piruleta y nubes, o sea, el mundo tiene determinadas amenazas, pero tenemos que estar con una línea base de ansiedad
normalizada y no estar como locos. Pues lo mismo en tu casa, no puedes tener 3 capas de polvo porque se te van a comer los ácaros. Esto es lo mismo. Entonces tenemos que implementar hábitos saludables de sueño, hábitos saludables de estar activo y de hacer ejercicio. El ejercicio baja mucho la ansiedad, el que a ti te haga disfrutar, porque tienes que disfrutar y además tener un refuerzo positivo, y va a mantener tus niveles de cortisol bajitos y vas a estar más controlado. Y también buenos hábitos de salud alimentaria. Si estás comiendo mucha comida basura o comida chatarra, como se dice muchas veces en Latinoamérica, tendremos que regular un poco esto. Yo hace años descubrí los principios de la alimentación macrobiótica y funciona mucho porque es un tipo de alimentación que se basa en alimentos naturales que te mantienen bastante centrado y te hacen no tener muchos picos de glucosa, que es lo que pasa con la comida procesada, ultraprocesada, o por ejemplo con los dulces, refrescos y este tipo de cosas. Y también yo os recomiendo siempre baños de sol para tener vitamina D y que funcionemos bien. Dándote un paseo al sol es suficiente, que te dé la luz y que te entre bien por la retina. Y tener contacto social y contacto humano. No hay nada mejor que tener contacto humano, que esto también baja bastante la ansiedad. El percibir que se tiene apoyo social es muy importante. Tenemos mucho contacto online que es frío, pero eso no es contacto humano 100% natural. Necesitamos estar con gente y dar abrazos, que los abrazos ayudan. Y así podemos controlar la ansiedad, conociendo cómo funciona, qué es lo que es, reconociendo los síntomas que nos produce y luego pues implementando hábitos tanto de rescate como de nuestro día a día. No vale con que lo implementes un tiempo y ya está, no, en general tenemos que trabajar en ello de forma constante. No dejamos de repetirnos, el mundo está muy mal, tal, no sé qué, pero lo que estamos haciendo es que nosotros estamos mal porque no implementamos esos hábitos de forma pautada. Hablaré en más vídeos sobre la ansiedad, tipos de ansiedad y otras perspectivas de la ansiedad. Así que suscríbete, quédate por aquí porque hablaré de trastorno de ansiedad generalizada, hablaremos también de la ansiedad y la comida, la ingesta de comida y de muchas cosas más interesantes, ansiedad y estrés, etc. Suscríbete, date a la campanita para que YouTube te avise y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.